Bienvenido, amante de la historia. Estamos emocionados de que te unas a nosotros en esta aventura por la historia de México. Desde la majestuosidad de las civilizaciones prehispánicas hasta los movimientos revolucionarios que cambiaron el curso del país, este quiz está diseñado para desafiarte y enseñarte algo nuevo con cada pregunta. Prepárate para recordar datos fascinantes y aprender otros que quizás no conocías. Buena suerte y disfruta del recorrido. ¿Quién fue el primer emperador de México? Agustín de Iturbide se proclamó emperador en 1822 tras la independencia de México. ¿Qué evento marcó el inicio de la Guerra de Independencia de México? El Grito de Dolores, dado por Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810, inició la Guerra de Independencia. ¿Cuál fue el primer presidente de México? Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México, gobernando de 1824 a 1829. ¿Qué tratado puso fin a la Guerra de Independencia de México? Firmado en 1821, el Tratado de Córdoba reconoció la independencia de México de España. ¿Qué batalla se celebra el 5 de mayo en México? En 1862, las fuerzas mexicanas derrotaron al ejército francés en la Batalla de Puebla. ¿Quién lideró la Revolución Mexicana en 1910? Francisco I. Madero fue el líder inicial de la Revolución Mexicana contra la dictadura de Porfirio Díaz. ¿En qué año se promulgó la Constitución actual de México? La Constitución de 1917 se promulgó el 5 de febrero de ese año, durante la Revolución Mexicana. ¿Qué presidente mexicano expropió el petróleo en 1938? Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera el 18 de marzo de 1938. ¿Quién fue el emperador de México durante la intervención francesa? Maximiliano de Habsburgo fue impuesto como emperador por los franceses de 1864 a 1867. ¿Qué civilización prehispánica construyó Chichén Itzá? Los mayas construyeron la ciudad de Chichén Itzá, una importante ciudad ceremonial. ¿Quién fue el líder azteca durante la llegada de los españoles? Moctezuma II era el emperador azteca cuando Hernán Cortés llegó a México en 1519. ¿Qué tratado puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos en 1848? El Tratado de Guadalupe Hidalgo cedió vastos territorios mexicanos a Estados Unidos. ¿Qué evento inició la Revolución Mexicana? El Plan de San Luis, proclamado por Madero en 1910, llamaba a levantarse contra Díaz. ¿Quién fue el primer virrey de la Nueva España? Antonio de Mendoza fue el primer virrey, gobernando de 1535 a 1550.
¿Qué presidente mexicano es conocido como Benemérito de las Américas? Benito Juárez es célebre por sus reformas y su defensa de la soberanía mexicana durante la intervención francesa. ¿Qué civilización construyó Teotihuacán? Teotihuacán fue construida por una civilización antigua. Su identidad exacta es desconocida. ¿Qué líder revolucionario fue conocido como el Centauro del Norte? Pancho Villa fue un destacado líder militar en el norte de México durante la Revolución Mexicana. ¿Quién fue el último emperador azteca? Cuauhtémoc fue el último emperador azteca, capturado y ejecutado por los españoles en 1525. ¿Qué evento marca el fin del Porfiriato? La Revolución Mexicana de 1910 puso fin a la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Qué ciudad fue la capital del Imperio Azteca? Tenochtitlán, fundada en 1325, fue la capital del Imperio Azteca. ¿Qué batalla se libró el 13 de septiembre de 1847 en la Ciudad de México? La batalla de Chapultepec fue clave en la intervención estadounidense en México. ¿Quién es conocido como el padre de la patria en México? Miguel Hidalgo inició la lucha por la independencia con el Grito de Dolores. ¿Qué presidente mexicano promovió la reforma y la separación Iglesia-Estado? Benito Juárez impulsó las leyes de reforma, estableciendo la separación entre Iglesia y Estado. ¿Qué tratado reconoció la independencia de Texas de México? El Tratado de Velasco en 1836 reconoció la independencia de Texas. ¿Qué civilización construyó la ciudad de Palenque? Los mayas construyeron Palenque, conocida por sus magníficos templos y palacios. ¿Quién fue el líder de la resistencia mexicana contra la invasión francesa? Benito Juárez lideró la resistencia y restauró la República en 1867. ¿Qué evento se conmemora el 2 de octubre en México? La matanza de Tlatelolco de 1968 fue una represión violenta de una manifestación estudiantil. ¿Qué líder revolucionario fue conocido como el caudillo del sur? Emiliano Zapata luchó por la reforma agraria y los derechos de los campesinos en el sur de México. ¿Qué río forma parte de la frontera entre México y Estados Unidos? El río Bravo, también conocido como Río Grande, forma parte de la frontera entre ambos países. ¿Qué presidente mexicano fundó el Partido Revolucionario Institucional, PRI? Plutarco Elías Calles fundó el PRI. En 1929, conocido originalmente como PNR. ¿Qué civilización construyó la ciudad de Monte Albán?
Los zapotecas construyeron Monte Albán, una importante ciudad en Oaxaca. ¿Quién fue el conquistador español que lideró la conquista de México? Hernán Cortés lideró la expedición que culminó con la caída del Imperio Azteca en 1521. ¿Qué presidente mexicano fue derrocado durante la Revolución Mexicana? Porfirio Díaz, quien gobernó México por más de 30 años, fue derrocado en 1911. ¿Qué grupo indígena se destacó en el Valle de Oaxaca? Los mixtecos fueron una civilización importante en el Valle de Oaxaca. ¿Qué país europeo intentó establecer un imperio en México en el siglo XIX? Francia intentó establecer un imperio en México durante la intervención francesa en 1864. ¿Qué ciudad maya es famosa por su templo de las inscripciones? Palenque es conocida por el templo de las inscripciones y su arquitectura sofisticada. ¿Qué presidente mexicano es conocido por expropiar la industria petrolera? Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera en 1938, formando Pemex. ¿Qué evento significativo ocurrió el 13 de agosto de 1521? La caída de Tenochtitlán marcó el fin del Imperio Azteca y el inicio del dominio español. ¿Qué líder insurgente fue capturado y ejecutado en 1815? José María Morelos fue un líder clave en la independencia, capturado y ejecutado por los españoles. ¿Qué cultura es conocida por sus cabezas colosales? La civilización olmeca es famosa por sus enormes cabezas esculpidas en piedra. ¿Quién fue el presidente durante la Guerra Cristera? Plutarco Elías Calles fue presidente durante la Guerra Cristera, un conflicto entre el gobierno y grupos católicos. ¿Qué líder revolucionario promulgó el Plan de Ayala? Emiliano Zapata promulgó el Plan de Ayala en 1911, demandando reforma agraria. ¿Qué civilización construyó la ciudad de Tulum? Los mayas construyeron Tulum, un puerto amurallado en la costa del Caribe. ¿Qué evento celebra el Día de la Raza en México? El Día de la Raza conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. ¿Qué grupo indígena fundó la ciudad de Tenochtitlán? Los mexicas, también conocidos como aztecas, fundaron Tenochtitlán en 1325. ¿Qué presidente mexicano promovió el neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Carlos Salinas de Gortari promovió políticas neoliberales y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué cultura prehispánica es conocida por sus calendarios y escritura jeroglífica?
Los mayas desarrollaron avanzados calendarios y un sistema de escritura jeroglífica. ¿Qué ciudad prehispánica es famosa por su pirámide del Sol? Teotihuacán es conocida por sus imponentes pirámides, incluyendo la Pirámide del Sol. ¿Qué presidente mexicano fue derrocado por la Revolución de Ayutla? Antonio López de Santa Anna fue derrocado en 1855 por la Revolución de Ayutla, liderada por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Felicitaciones por completar el quiz. Esperamos que hayas disfrutado este viaje por la historia de México y que hayas aprendido tanto como te has divertido. Recuerda, cada pregunta es una oportunidad para descubrir más sobre el pasado que ha dado forma a nuestro presente. Gracias por participar y sigue explorando la rica historia de México. Hasta la próxima.